Bendecidos, eso, con expectativa de la palabra. Amén. Usted puede decir, gracias Señor, porque tú me vas a hablar hoy. Y los ajustes que necesito hacer, los voy a hacer. Porque tu palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Gracias Jesús por tu amor. Amén. Bueno, muy bien, vamos a seguir nuestra serie que se llama Soy, tengo y puedo hacer, ¿cierto? Soy, tengo y puedo hacer. Y ya vimos lo que soy. ¿Qué soy, Carmen? Ajá. Aceptada y perdonada. Muy bien, todo eso somos, ¿no? Entonces, somos bendecidos, escogidos, adoptados, aceptados, redimidos y perdonados. Eso es tremendo, ¿no? Pero ¿sabe qué? Necesitamos colocarlo en nuestra boca y después en nuestro corazón, ¿sí? Pero a medida que lo vamos hablando, esa palabra va bajando a nuestro espíritu. Pero esa es la tarea de cada uno, ¿no? Yo no la puedo hacer por ustedes, ustedes no la pueden hacer por mí, sino cada uno debe estar colocando esa palabra en su corazón. Y lo segundo que vimos es que lo que tenemos. ¿Y cuál es nuestra herencia? Vimos 4 cosas de nuestra herencia. La palabra de Dios, el Espíritu Santo, la vida de Dios, el nombre de Jesús. Muy bien. Y con herencia podemos hacer 4 cosas. ¿Cuáles son las 4 cosas? ¿Qué o qué características es la herencia? ¿Se acuerda? 4 cosas. ¿La podemos dar a otros? Necesitamos saber cuál es nuestra herencia. ¿La herencia nos fue dada por medio de quién? La herencia nos fue dada por Jesús. Y podemos tener las mismas obras que hizo Jesús por medio de qué. No, ¿por medio de qué? Bueno, sí, por medio de la herencia. ¿Sí? Por medio de la herencia. Son las 4 cosas que podemos hacer. Entonces, vamos hasta ahí. ¿Y en qué nos hemos basado todo? Efesios 1, 17 al 23, así que vamos a ir a Efesios 1, 17 al 23. Y yo espero que usted esté haciendo esta oración. Dijimos que esta oración la íbamos a hacer ¿cuándo? ¿Hasta cuándo? Hasta que Jesús venga o hasta que ya vayamos al cielo con Él, ¿cierto? O sea, no, eso no va a parar. Todos los días vamos a hacer esta oración porque todos los días necesitamos estar viendo la obra redentora y lo que Jesús hizo por nosotros. Efesios 1, 17 dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, nos dé, aquí a Famifé, espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Entonces la principal cosa por la cual necesitamos espíritu de sabiduría es para conocerlo a Él. Para que el Dios de nuestro Señor, siguiente, versículo 18, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento. ¿Cuáles ojos? Los del espíritu, los ojos espirituales. Si usted naturalmente su cuerpo tiene sentidos, espiritualmente también tiene sentidos. Ojos espirituales, oídos espirituales, gusto espiritual, olfato espiritual y tacto espiritual. Alumbrando los ojos de nuestro entendimiento para que sepamos la esperanza a la que Él nos ha llamado. ¿Cuál es nuestra esperanza a la que Él nos ha llamado? El propósito por el cual usted ha sido llamado, ¿sí? ¿A qué lo llamó Dios? ¿Y eso tiene que ver con qué? Con lo que yo soy. Si yo entiendo quién yo soy, voy a saber a qué Él me ha llamado. Si yo no entiendo quién soy en Cristo, yo no voy a saber para dónde ir. Bien, cualquier bus me sirve. Lo siguiente, ¿y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? Entonces aquí ya vimos las 4 cosas que nos fue dado en esa herencia, versículo 19. ¿Y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza? Entonces, dirían ahorita los muchachos, la supereminente grandeza de su poder, ¿cierto? ¿Se ha escuchado esos chicles? Que cuando promocionaban los chicles decían hiper mega. Bueno, aquí Pablo no sabe qué más palabras decir para describir el poder de Dios. Y realmente aquí está usando 4 palabras de poder. Diga 4 palabras de poder. 4 palabras. Y en el griego es... A ver, la primera se me olvidó, espéreme un momento. Viene hipérbole, pero ya le digo exactamente el griego para no estar diciéndole una cosa. Dice upérbalo. Es la primera griega que es la supereminente, upérbalo. ¿Y qué significa upérbalo? Representa a un arquero, pero no un arquero de fútbol, sino un arquero que tiene arco y
flechas. ¿Qué representa la supereminente? Solamente supereminente. ¿Un qué? Un arquero, ¿cierto? Que tiene flechas y ese arquero va a lanzar su flecha. ¿Y qué pasa con ese arquero? Dice que se pasó de la raya. O sea, puso tanta energía en el arco o al estirar la flecha o al tirar de su arco y soltó la flecha que se pasó y superó y eclipsó su objetivo. O sea, fue más allá de lo que él había apuntado. ¿Eso qué es? La supereminente. O sea, usted ya se puede imaginar, allá el arquero dándole y con toda su fuerza lanzó mucho más allá de ¿qué? De su objetivo. La segunda palabra, entonces la primera ¿cuál es? Upérbalo, en el griego upérbalo. La segunda, aquí hacemos un curso de griego. La segunda es dunamis. Entonces dice supereminente, grandeza de su poder, de su dunamis. Y la palabra dunamis es la misma palabra que se usa para dinamita. Dinamita. ¿Y qué significa o cómo lo representa? Era usado para describir las fuerzas reunidas de un ejército cuya fuerza combinada le permitía lograr victorias sin igual. O sea, ¿representa qué? La reunión de ejércitos, ¿cierto? Que en esa reunión o en esa unión lograban ¿qué? Victorias sin igual. Pero también representa la fuerza de la naturaleza, como un huracán, que es tan poderoso que es imposible resistir o vencer. O sea, es algo tremendo, ¿no? O sea, un huracán, ¿qué hace la gente? ¿Será que el ejército de los Estados Unidos saca todo su ejército a darle contra el huracán? No, ¿qué hacen? Se esconden, ¿cierto? Se meten, por eso casi todos los estadounidenses, los gringos en esas zonas de huracanes que tienen, por allá sus búnker, allá bien metido, porque apenas viene eso, ¿qué hacen? Meterse. Eso es una fuerza de la naturaleza, ¿cierto? Entonces, la supereminente grandeza de su poder, o sea, como un huracán. Para con nosotros los que creemos, o sea, que está disponible para quién. O sea, imagínese, usted hágase esa imagen, ¿cierto? Es un poder que excede más allá de su objetivo, pero también es un poder que da victoria sin igual, que es como un huracán, que es irresistible. O sea, que Satanás, por más trate de resistirlo, ¿qué hace? Él tiene que meterse debajo de su búnker, ¿cierto? Porque no le puedo resistir, ni le puede ¿qué? Vencer. Y el segundo, para con nosotros los que creemos según la operación del poder. Ese poder es la palabra kratos. No, ese poder es diferente al poder primero. El poder primero era dunamis, el segundo poder es kratos. Y kratos es un poder demostrativo, ¿sí? Que se hace visible a los ojos. O sea que es una manifestación externa. Kratos es que, usted sabe que cuando Jesús murió, ¿qué pasó? Dice que la tierra tembló, ¿cierto? Pero ¿sabe usted también que cuando Jesús resucitó, también la tierra tembló? Dice la Biblia, hubo un gran terremoto, ¿cierto? O sea que se hizo visible. Si nosotros hubiéramos estado en ese momento, cerca de la tumba, ¿qué hubiera pasado? Hubiéramos sentido el terremoto, el momento que Jesús resucitó. Y eso se llama el kratos, es algo visible, es algo que es a nuestros ojos, lo podemos ver. Es un poder ¿qué? Visible. Es el kratos de Dios. Y por último dice el poder de su fuerza. Y la fuerza es el iscus. Iscus con K. Iscus. Y el iscus, ¿qué es? Dice, transmite la imagen de un hombre muy, muy fuerte. ¿A quién se imaginan ustedes? Un fisiculturista, ¿cierto? Un hombre muy, muy fuerte, ¿cierto? O sea, con muchos, ¿qué? Músculos. Un hombre muy poderoso, con grandes capacidades musculares. O sea que el kratos, que es el poder, ¿en dónde se fundamenta? En el iscus. Los músculos están allí en la fuerza, ¿cierto? Pero el poder, lo que se manifiesta, es el kratos de Dios. Entonces, y eso fue lo que buscó el Espíritu Santo, porque obviamente eso es Pablo escribiendo, pero guiado por el Espíritu Santo, tratando de ¿qué? De hacernos entender el poder que se usó cuando Jesucristo fue levantado de los muertos. O sea que hay mucho poder. Y yo quiero mostrarles un poco acerca de ese poder de resurrección, porque a veces hablamos del poder de resurrección, pero aún no estamos entendiendo lo que ha sucedido.
Y el evento más poderoso en toda la creación es la resurrección de Jesucristo. ¿Sí? ¿Cómo la ciencia dice que se creó el universo? ¿Por medio de qué? Del Big Bang, ¿cierto? De una explosión. Y puede ser que sí hubo una explosión, ¿cierto? Pero sabemos quién estaba detrás, ¿cierto? Sabemos quién es el músculo que estaba dando lugar a estas cosas, ¿cierto? Pero ¿sabes qué? La Biblia dice que la manera como Dios hizo la creación, la hizo por medio de sus dedos. Él la hizo con los dedos. Y quiero que me acompañen un momento, y eso lo vamos a ver en Salmos capítulo 8, versículo 3. Salmos capítulo 8, versículo 3. Dice, cuando veo tus cielos, obra de ¿qué? De tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste. Vemos que la creación fue hecha ¿con qué? Diga, haga así, con los dedos de Dios. ¿Dios usó qué? Sus dedos. Y la ciencia está asombrada de la explosión, de cómo al partir un átomo se puede hacer una bomba atómica, ¿cierto? O sea, y lo que se generó en el Big Bang y cómo aún el universo está en expansión y el universo se expande a la velocidad de la luz. O sea, no es que esté parado, no, esa vaina crece de forma tremenda y se sigue creciendo, ¿cierto? ¿Y lo hizo con qué? Con sus dedos, ¿cierto? Con sus dedos. Pero ¿sabe qué usó él? ¿Qué parte de su cuerpo usó él para resucitar a Jesús de los muertos? Su brazo. Usted tiene más fuerza con su brazo que con sus dedos, ¿sí o no? Sí, usted tiene más fuerza con su brazo que con sus dedos. Dios Padre usó más poder para resucitar a Jesús de los muertos que cuando creó el universo. Y vamos a verlo, Isaías 53, 1 al 2. Isaías 53, 1 al 2. Dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? Esto es hablando de Jesús. Mire lo que dice. Subirá cual renuevo delante de él. ¿Qué es eso, subirá? Hablando de resurrección. Y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que lo deseemos. Todo Isaías 53, el capítulo 53, usted lo lee y todo es una profecía acerca de Jesús. Ahí habla de cómo Él va a padecer por nuestros pecados, ¿cierto? De que Él va a llevar el castigo de nuestra paz, de que Él va a ser molido por nuestros pecados. Y aquí está hablando acerca de Jesús y está diciendo que ¿sobre quién se manifestó el brazo del Señor? Sobre Él. Cuando dice subirá cual renuevo delante de Él. O sea, está hablando de su ¿qué? Resurrección. ¿Qué tuvo que hacer Dios para rescatar a Cristo de la muerte? ¿Meter qué? Su brazo poderoso, su brazo poderoso. Ahora, ¿por qué piensan ustedes que se ejercitó más poder para resucitar a Jesús de los muertos que al momento de la creación? ¿Por el pecado? ¿Por qué más, mi hermano José? ¿Por qué hubo más poder cuando resucitó a Jesús de los muertos que cuando la creación? Porque había resistencia, ¿cierto? En la creación no había resistencia, pero cuando fue creado, cuando fue resucitado Jesús, había resistencia. ¿Resistencia de quién? Del enemigo, ¿cierto? En la resurrección habían demonios, todos los demonios, espíritus caídos. Aún la misma muerte quería retener a Jesús en el Hades, ¿cierto? Todo lo que Satanás hizo en Adán, ¿cierto? Fue deshecho a través de la resurrección de Jesús. Y esto es poder demasiado. Una explosión de tremendo poder cuando fue resucitado. Porque todo lo que el diablo hizo en Adán fue deshecho por medio de la resurrección de Jesús. Si usted quiere ver dónde está el poder de Dios disponible o dónde se hizo disponible, a través de la resurrección. Y la resurrección es la fe, es la base, la esperanza, es la razón por la cual nosotros estamos aquí en la iglesia, congregándonos. Si no hubiera resurrección, nosotros seríamos los más dignos de conmiseración y pesar, ¿cierto? Si Jesús no hubiera resucitado, ¿qué estaríamos nosotros haciendo acá? Pero por causa de que Él resucitó de los muertos, nosotros estamos reunidos acá. Amén. O sea, por causa de la resurrección, por causa del poder que se efectuó cuando fue levantado Jesús de los muertos. Usted realmente debería pararse cada mañana y decir, el mismo poder que resucitó a Cristo habita en mí. Poder excesivo. Dígalo. El mismo poder que levantó a Cristo habita en mí. Es poder excesivo. Aleluya. Ahora, ¿sabe usted cómo puede hacer ese poder efectivo en su vida cada mañana? Póngase de pie. Un momento.
Y usted va allí a levantar sus manos y va a empezar a alabarle, ¿cierto? Va a permitir que el río de Dios, ese poder de resurrección, se haga evidente en usted, ¿sí? El poder de resurrección fue efectuado, pero usted necesita hacerlo evidente en su vida. ¿Cómo? Cuando usted empieza a abrir su boca, a hablar la palabra de Dios y empieza a exaltar al Señor. No su problema, no la condición en la cual usted está o la limitada situación en la que se encuentra, sino usted empieza a exaltar al Señor. ¿Y sabe qué va a pasar? El poder de resurrección empieza a activarse en su vida. Entonces empieza: gracias, Señor, son los ríos de tu presencia, Padre, ríos que fluyen desde mi interior, Padre, el mismo poder de resurrección. Te adoramos, Señor, te exaltamos, Padre. Son los ríos de tu presencia, son los ríos de poder, Padre. Oh, gloria a ti, Jesús, gloria a ti, Jesús, Señor. Gracias, Padre, porque es fuego en nuestro corazón, es un fuego en nuestro espíritu, Padre. Oh, Señor, gracias, Padre. Ese fuego que quema toda la paja, Señor, que quema toda impureza, que quema toda cosa que el enemigo trató de hacer en mí. Oh, es quemado por el fuego de tu espíritu, es quemado por el poder de Dios, ese kratos de Dios, ese poder, aleluya, en nosotros. Oh, es el fuego, es el poder de tu espíritu en nosotros, Padre. Oh, Señor, gracias. Todo lo que el enemigo trató de hacer, Padre, es quemado en el fuego de tu espíritu, Padre. Oh, Padre, gracias. Todo temor es quemado allí mismo, Señor, cuando permito el poder de Dios sea hacerse efectivo en mi vida. Una y otra vez, cada mañana que me levanto, cada día que me levanto, Señor, declarando lo que Jesús hizo en mi vida, que el mismo poder de resurrección, el mismo poder que levantó a Jesús de entre los muertos, habita en mí. Oh, es un poder, Señor, aleluya, ilimitado. Es un poder, Señor, que excede más allá de cualquier forma de pensar. Es un poder más allá que cuando se creó el universo. Es un poder más allá del mismo Big Bang. Es un poder que excede todo conocimiento. Es el poder de resurrección. Es el poder de una vida indestructible. Es el poder de Dios. Oh, Padre, es el mismo poder que levantó a Jesús. Es el mismo poder que venció la muerte. Es el mismo poder que venció a Satanás. Es el mismo poder que venció el Hades. Es el poder de resurrección. Oh, Padre, oh, yo me hago consciente de ese poder. Yo considero ese poder. Yo considero que ese poder habita en mí. Yo soy templo de tu Santo Espíritu. Es el Espíritu de Dios. Aleluya, Padre. Oh, brava, pa, abra su boca. Oh, brava, pa, ro. Oh, brava, pa, ro. Conscientes de ese poder. Conscientes de ese poder de resurrección. La misma vida de Dios actuando en nosotros una y otra vez, quemando toda obra del diablo, queriendo sacarnos del camino, del plan y el propósito de Dios. Oh, oh, brobo, bobo, rota la brava, papache. Yeah, brobo, bobo, rota la papache. Oh, bramba, papache. Una conciencia de justicia, una conciencia de justicia. Aleluya, Padre. Aleluya, Señor. Aleluya. Esa es la manera. Cada mañana usted se va a levantar y que va a decir: el mismo poder que resucitó a Cristo habita en mí. Y es poder excesivo. Pueden sentarse. No sé si ustedes notan el cambio. Si usted habló y abrió su boquita y empezó a declararlo, ¿sí? O se quedó, uy, el pastor se emocionó y empezó a gritar. Usted puede quedarse allá o usted puede empezar a experimentarlo. Amén. Y necesitamos experimentar cada mañana, cada día. Hechos 2:24. Hechos 2:24. Al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto, diga, era imposible que fuese retenido por ella. ¿Era qué? Imposible. Era imposible que fuese retenido por ella. O sea, había tanto poder que la muerte no lo podía retener. Y diga usted, ese poder, ese mismo poder está en mí.
O sea, la muerte no lo puede retener a usted. Amén. Usted va a resucitar. Si usted llega a morir, usted va a resucitar juntamente con Cristo. Aleluya. Entonces, tremendo poder tenemos disponible. ¿Sí lo creen o no? Y este evento de resurrección no es solo una cosa de la historia, del pasado, ¿cierto? O del futuro, porque del futuro también ese poder de resurrección va a estar disponible. ¿En qué momento? En el momento del rapto. ¿Sí? Nosotros vamos a ser arrebatados y vamos a recibir un nuevo cuerpo. ¿La resurrección de qué? De nuestros cuerpos. Pero hoy, diga hoy, hoy está disponible ese poder de resurrección. Y esa historia habla acerca de esto. ¿Se acuerda cuando Jesús fue camino a donde estaba la tumba de Lázaro? Lázaro había muerto, ¿y cuánto llevaba Lázaro en la tumba? No, 4 días. 4 días llevaba Lázaro después de morir, ¿cierto? Y Marta corre a él, ve a Jesús y le dice, si tú hubieras estado acá, eso no hubiera pasado. Eso es lo que le dice Marta. Ella tenía fe, ¿qué? En la resurrección en el pasado. Sí, si tú hubieras estado ayer o antier o el primer día, eso no hubiera pasado. Pero como no estabas, ¿cierto? Ella tenía ¿qué? ¿Fe en qué? En la resurrección en el pasado. Y a veces nos pasa eso, ¿cierto? Muchos tienen fe en el pasado. Marta dijo, yo sé que Él va a resucitar un día en la resurrección de los muertos, o sea, en el futuro. Pero Jesús, ¿qué le dijo a Marta? No, hermana Marta, yo soy ¿qué? Yo soy la resurrección y la vida. O sea, Él estaba diciendo, es hoy, ¿cierto? Es hoy que vas a verlo. Es hoy que vas a ver a tu hermano nuevamente con vida. Cuando tú tienes fe en hoy, en la resurrección, tú vas a ver ese poder. O sea, usted no debe tener una expectativa de que eso va a pasar mañana, pasado mañana. Usted tiene que tener una expectativa de ¿qué? De que ese poder de resurrección se va a evidenciar en usted. Pero usted tiene que hablarlo. ¿Sabe cuál es el problema de nosotros? Que hasta que no lo sienta, hasta que no lo vea, yo empiezo, uy, sí, el poder de resurrección está en mí, ya me siento sano. No, usted tiene que empezar a hablarlo desde ahora. Si usted quiere que experimentar ese poder de resurrección, usted tiene que levantarse cada mañana diciendo ¿qué? Tiene que anotarlo. El poder de resurrección está en mí. Amén, así es. O sea, ¿es para cuándo? Es para hoy, ¿cierto? Aleluya. Y ahora usted piensa un momento, si ese poder de resurrección pudo resucitar a Jesús en una situación tan complicada, porque Él estaba en el centro de la tierra, ¿cierto? Pagando por nuestros pecados, ¿cuánto más ahora puede a nosotros darnos vida o sacarnos de cualquier situación en la que nosotros nos encontremos? ¿Sí lo cree? Muy bien, vamos un momento a ver una historia de Pablo predicando en Grecia, Hechos 17 y 18. Hechos 17 y 18. Pablo predicando ¿en dónde? En Grecia. Y algunos filósofos de los epicureos y de los estoicos disputaban con él y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. ¿Les predicaba qué? El evangelio de Jesús y de la resurrección. Entonces, vea que este evangelio debe ser predicado. El evangelio que nosotros predicamos es un evangelio que predica ¿a quién? A Jesús y la resurrección. ¿Sí? Lo que nosotros predicamos es a Jesús y la resurrección. Y vamos a otro, Primera de Corintios 15, del 3 al 4. Primera de Corintios 15, del 3 al 4. Oh, gloria. Primera de Corintios 15. Porque primeramente les he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las... Ese es el evangelio, lo que nosotros predicamos, que Cristo murió, ¿cómo? Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras. ¿Conforme a cuáles escrituras? Sí, pero ¿en qué versículo? ¿En qué parte está eso? Conforme a las escrituras. Isaías 53, lo leímos ahorita, ¿cierto? En Isaías 53 estaba ya profetizado que Jesús iba a morir por nuestros pecados, ¿sí? Si quiere anótelo, Isaías 53, 5 al 6. Mas Él fue herido por nuestros pecados, por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Siguiente versículo, 4.
Versículo 4. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Entonces, esto es el Evangelio. El Evangelio está contenido en estos dos versículos. ¿Qué es lo que nosotros predicamos? Que Jesús murió, ¿por qué? Por nuestros pecados, pero que también fue sepultado, pero resucitó al tercer día. O sea que en el Evangelio nosotros predicamos acerca del poder de resurrección, ¿cierto? Porque si estamos diciendo que Él resucitó al tercer día, es porque hubo poder de resurrección. Ahora, conforme a las Escrituras. ¿A cuáles Escrituras? Isaías 53, pero hay otra escritura que habla acerca de que Él iba a morir y al tercer día iba a resucitar. Anótela, Oseas 6:2. Oseas 6:2. Sí, dice, nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. O sea que el mensaje del Evangelio, ¿en qué se centra? En que Cristo murió por nuestros pecados, en que fue sepultado y que ¿qué? Y que fue resucitado de los muertos. 3 cosas en que cuando prediquemos debemos enfocarnos en esas 3 cosas, ¿cierto? Porque nosotros predicamos a Jesucristo y a este crucificado, pero también resucitado. El centro del Evangelio es esto, es la resurrección de Jesús. ¿Cómo sería sin la resurrección de Jesús el Evangelio? Sería vano, ¿cierto? Sería algo vano. Miremos un momento algo que Jesús habló acerca de la resurrección. Mateo 22, 23 al 32. Mateo 22, 23 al 32. ¿Voy muy rápido o vamos bien? ¿Un poquitico rápido? ¿Sí? Un poquitico, bueno. Bajémosle, tú. Mateo 22, 23. Aquel día vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección. Los saduceos era un tipo de religión que no creían que en la resurrección. Y le preguntaron, escuche lo que le preguntaron a Jesús, versículo 24. Diciendo, maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermana se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Sigamos. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos, el primero se casó y murió, no teniendo descendencia, dejó su mujer a su hermano, o sea, al que le seguía, ¿cierto? De la misma manera también el segundo, el tercero, hasta el séptimo. Y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de las 7 será ella mujer? Ya que todos la tuvieron. Alguien dijo en chiste, ¿cuál de las 7 será ella mujer? Ya que todos la tuvieron. El chiste es, no, pues, de ninguno. Ella era de mala suerte, mató a 7 hombres. Versículo 29. Entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Cuando él habla del poder de Dios, ¿a qué se refiere exactamente? Al poder de resurrección. O sea que poder y resurrección van sinónimos, ¿cierto? Ignoran el poder de Dios. Si nosotros desconocemos el poder de resurrección que ahora está disponible en nosotros, ¿cierto? Estamos ignorando las Escrituras. Estamos desconociendo lo que Dios hizo en nosotros. Versículo 30. Porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento. O sea que el matrimonio es solamente en ese tiempo. Ya después no hay matrimonio, sino que serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que les fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob? Dios no es de Dios de muertos, sino de vivos. Entonces mire lo que dice o no dice el Señor. Él no está diciendo, yo fui el Dios de Abraham, yo fui el Dios de Isaac, yo fui el Dios de Jacob. No, él está diciendo que yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Porque él no es un Dios de ¿qué? De muertos, él es un Dios de vivos. O sea, ¿qué me está hablando eso? Porque ellos sí murieron en su cuerpo, pero no dejaron de existir, porque creyeron en la promesa. Está hablando de un poder de resurrección. Amén. Él es nuestro Dios por la eternidad por causa del poder de resurrección. Así que, ¿en qué se basa toda nuestra fe y nuestra predicación? En el poder
de resurrección. Y miremos a Pablo también hablando acerca del poder de resurrección. Filipenses 3:10. Filipenses capítulo 3, versículo 10. O sea que Abraham, Isaac y Jacob todavía están adorando al Señor. Claro que sí, todavía le están adorando. Pues ya no la promesa es que van a recibir un nuevo cuerpo glorificado, pero le siguen adorando en espíritu, ¿cierto? Filipenses 3:10, ¿qué dice? A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. ¿Cuántos quieren conocerle? Amén, está bien ese deseo, pero tenemos que conocerle a él, pero también ¿qué? El poder de su resurrección, ¿cierto? El poder de su resurrección. Y miremos el poder y la sabiduría de Cristo, o sea, el conocerle a él y su poder van de la mano. Primera de Corintios 1:24. El conocerle a él y el conocer ese poder de resurrección van de la mano. O sea, necesitamos desearle, anhelarle, conocerle a él, pero también necesitamos que experimentar su poder. ¿Sabe que eso fue lo que sucedió con Moisés? Moisés le conoció íntimamente, y cuando le conoció íntimamente, ¿qué le dijo? Señor, muéstrame ¿qué? Tu gloria, hablando acerca de su poder. O sea que eso debe ser un deseo de parte de nosotros. Señor, yo te quiero conocer a ti, pero también quiero conocer ¿qué? Tu poder, ¿cierto? Yo quiero conocer ese poder de resurrección, ese poder que se efectuó en Cristo al resucitar de los muertos. Yo quiero experimentar ese poder. ¿Qué dice 1 Corintios 1:24? Mas para llamados así judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Entonces, ¿en quién vamos a conocer el poder de Dios y en quién vamos a conocer al Padre? Y vamos a tener sabiduría en Cristo. Entonces, ¿en quién debemos enfocarnos para conocer a Dios? ¿En nosotros mismos? ¿Será que yo voy a conocer a Dios por lo que yo siento, por lo que yo pienso o por lo que yo me imagino de Dios? No, 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 no. Porque cuando yo trato de conocer a Dios por lo que yo pienso o siento, estoy trayendo a Dios a una imagen mía, a mi propia imagen. ¿Se acuerda que yo les decía que en una prédica anterior que a veces el hombre trata de traer a Dios a su propia imagen, conformar a Dios a su propia imagen? Pero nosotros no debemos conformar a Dios a nuestra propia imagen, sino que nosotros fuimos conformados a su imagen y semejanza. Nosotros necesitamos es conocerle a Él. Amén. Y para eso necesitamos conocer primeramente ¿a quién? A Jesús. O sea que todo el enfoque de nuestra vida cristiana debe ser conocerle a Él. Conocer a Él y conocer ¿qué? El poder de resurrección. El poder de resurrección. Y la Biblia dice que Pablo fue a Grecia, ¿sí? Y él estuvo predicando allí a filósofos en las grandes universidades en Grecia, poetas. Ellos, ¿qué realmente idolatraban? ¿Qué tenían idolatría ellos? A ellos mismos, la sabiduría, ¿cierto? Como el conocimiento, o sea, eso era para ellos tremendo. Aún el concepto de universidades o escuelas vino por parte de los griegos, ¿sí? Antes era como que los papitos enseñaban en la casa, ese es el concepto hebreo. Pero el concepto griego era ¿qué? Ir a donde un maestro y ser enseñado por ellos. Entonces ellos, toda esa parte del conocimiento era algo que ellos idolatraban mucho. Y cuando Pablo predicó allá en Grecia, predicó mucho en la sabiduría de ellos. Usted escucha la prédica de él en Hechos, habla mucho acerca del conocimiento de la gente en Grecia, ¿sí? Habló como en una sabiduría de ellos, pero no habló mucho acerca de la sangre de Jesús o del poder de Dios o de la victoria de Jesús en la cruz. ¿Y sabe qué pasó? Que cuando él terminó la prédica allá en Grecia no hubo mucho fruto. Es raro porque en todas las iglesias dice hubo mucho fruto y mucha gente se convirtió, pero cuando fue a Grecia no hubo mucho fruto, porque la predicación no estuvo fundamentada ¿en qué? En la sabiduría de Dios, sino en la sabiduría de hombres. Luego él fue a Corinto y miremos después de repensar, mire lo que él llegó, a la conclusión que él llegó. Primera de Corintios 2 del 4 al 5, porque él pasó de Grecia a Corinto y después de Corinto él vio, oiga, en Corinto sí pude predicar bien, algo pasó. Y mire lo que él determinó. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. O sea que ¿cómo predicó allá en Grecia? Con humana sabiduría, un poco mezcló, sí habló acerca de la resurrección, pero mezcló ¿con qué? Con parte de la cultura de allá, sino con demostración del Espíritu y de poder. ¿Qué es lo que necesita escuchar qué es lo que necesita ver la gente? Sí, escuchar la palabra, pero también necesita ¿qué? Ver el poder de Dios. Que el poder de Dios sea
demostrado a sus vidas. ¿Sí? Personas que están en drogadicción, personas que están metidas en problemas, en depresión, opresión, sean liberadas. Eso es lo que nosotros necesitamos, y por eso necesitamos dos cosas: conocerlo a Él, pero también necesitamos ¿qué? El poder de Dios. Las dos son fundamentales. Necesitamos intimar con Él, pero también necesitamos ¿qué? Su poder. Y por eso Pablo dice: no fui con ustedes con solo palabras, sino con ¿qué? Con demostración del Espíritu y de poder. Versículo 5. ¿Para qué? ¿Por qué Él se determinó eso? Versículo 5, 2:5. Para que su fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. O sea que si no estamos, ¿cierto?, basando nuestra prédica en lo que Jesús hizo y en la demostración del poder de Dios, ¿en qué va a estar fundamentada la fe de las personas? En mi propia sabiduría, no en la sabiduría que yo tengo. Pero no nos interesa eso, nos interesa es que la gente esté basada en ¿qué? En la sabiduría de Dios, pero también ¿qué? En el poder de Dios. La sabiduría de Dios y en el poder de Dios. No debemos vivir una vida sin poder. Por eso yo les animo también, cuando alguien le diga yo estoy enfermo, ¿usted qué necesita hacer? ¿Quedarse como así indiferente a la necesidad de otros? No, nosotros creemos en un evangelio de poder y necesitamos imponer manos. Esto nosotros le hemos dicho, esto no es exclusivamente para los pastores, esto es para todo aquel que cree. Marcos 16 dice: y estas señales seguirán a quienes, a los que creen. Si ustedes han creído, usted debería imponer manos. Si alguien le está diciendo no, me está doliendo, está en la universidad, está en el trabajo, me está doliendo algo, usted no puede quedarse como indiferente a la necesidad de otra persona. Oiga, impóngale manos, ¿cierto? Deberíamos estar haciendo eso, porque el evangelio no solamente es sabiduría, sino también es ¿qué? Poder de Dios. Y muchos presentamos a un Cristo muerto, un Cristo que no tiene poder, un evangelio sin poder. Uy, lo primero que le decimos es: échese esta pomadita, tómese el acetaminofén, tómese esta cosa. O sea, eso sí somos, mejor dicho, ya le sabemos. Si es esto, es esta médico. Pero no le estamos imponiendo manos, no estamos hablando del poder de Dios. Pero este evangelio no es un evangelio que sin poder, es un evangelio con poder. Cristo no le debemos presentar como un Dios muerto. Él resucitó. Y el Espíritu Santo nos revela a un Cristo vivo por el poder de resurrección. Vamos a Hechos 4:33. Hechos 4:33. Hechos 4:33. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante ¿qué? Gracia sobre ellos. Entonces, miren lo que está diciendo. ¿Cómo ellos daban testimonio? ¿Con qué? Con gran poder, porque daban testimonio de qué? De la resurrección. O sea que cuando el poder se manifiesta, cuando usted impone manos sobre una persona, ¿qué realmente está dando testimonio? De la resurrección del Señor Jesucristo. Porque es el mismo, cuando esa persona, por ejemplo a Randy, digamos, le está doliendo el hombro y yo le impongo manos, ¿de qué se está dando testimonio él al recibir sanidad? De la resurrección de Jesús de los muertos. Si el mismo poder que fue efectuado en Jesús está siendo efectuado en ese momento, y yo cuando impongo manos, ese poder se está haciendo efectivo en la persona. Amén. Pero a veces no lo estamos mostrando ese poder. Gloria a Dios por la sabiduría, pero también necesita ¿qué? Demostración del poder de Dios. ¿Sí se está dando cuenta? Poder de Dios, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Usted debía aprenderse ese versículo. ¿Cuál es? Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Primera de Corintios 1:24. Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Necesitamos mostrar la sabiduría de Dios, pero también ¿qué? El poder de resurrección, porque este evangelio es un evangelio de poder, no es un evangelio muerto o de buenas palabras. ¿Sabe que todas las demás religiones pueden darle buenas enseñanzas? Usted escucha el hinduismo, usted escucha, ¿qué más? ¿Qué otras religiones hay? Budismo, brahmanismo, judaísmo, bueno, sí, de diferentes religiones, ¿cierto? Que hay. Pero todas pueden dar una buena enseñanza, pero ninguna le va a dar vida. Porque el único que tiene vida en sí mismo, o donde se efectuó el poder de resurrección, es en Jesucristo. Amén. Sí puede usted encontrar buenas enseñanzas, sí las puede encontrar, de amor, de ayudar a otros. Pero lo único que puede cambiarnos de muerte a vida, sacarnos de tinieblas a luz, es el evangelio de Jesucristo. Amén. Es el poder de resurrección. Aleluya.
Entonces, cuando predicamos el poder de resurrección, esto desata gran poder, ¿cierto? No es poco poder, sino que gran poder. Deberíamos meditar en esas 4 palabras, ¿no? Como un huracán, ¿qué más? Vimos como un ejército unido, ¿cierto? Como un hombre allí musculoso, un gran poder como dinamita, un gran poder desatado. ¿Y un gran poder para qué? Para resucitar cuerpos, un poder de resurrección que sana cuerpos enfermos, un poder de resurrección que hace que órganos funcionen, un poder de resurrección que empresas que van mal sean recuperadas, de matrimonios que tienen problemas, ese poder de resurrección puede restaurar esos matrimonios, jóvenes que estaban atados en el mundo de las drogas sean desatados y libres, pero eso se da por medio de ¿qué? Del poder de resurrección. Necesitamos estar meditando más en ese poder de resurrección. Así que la resurrección puede trabajar en muchas áreas, porque ese poder levantó a Jesús de la muerte. Y lo que vemos acá, volvemos otra vez al versículo de Hechos 4:33, dice, y abundante gracia era sobre todos ellos. Pero ¿cuándo se dio esa abundante gracia? Cuando se predicaba acerca de ¿qué? O cuando se daba testimonio acerca de ¿qué? De la resurrección del Señor Jesucristo. O sea que el mensaje de la gracia es el mensaje de ¿qué? De la resurrección, ¿cierto? El mensaje de la gracia de Dios es el mensaje de la resurrección, de esa victoria que levanta. Y no es una gracia debilucha, no es una gracia de pobrecito, es gracia que levanta y que da la victoria. Ahora vamos a ver qué hace el poder de la resurrección hoy en día. ¿Cuántos quieren saber qué hace el poder de resurrección hoy? Yo les dije, no es solamente un tema pasado o de futuro, que sí lo encontramos allá, pero también es un tema de hoy en día. ¿Qué hace el poder de resurrección hoy en día? Primero nos hace vivos. ¿Nos hace qué? Vivos. Efesios 2 del 4 al 5. Efesios 2 del 4 al 5. Efesios 2 del 4 al 5. Pero Dios, ¿qué es qué? Rico en misericordia. Gracias al Señor que nuestro Dios es qué? Rico en misericordia. ¿Cuántos han fallado? ¿Cuántos han metido la de caminar? Gloria a Dios que Él es qué? Rico en misericordia, ¿cierto? Por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, ¿qué pasó? Nos dio vida juntamente con Cristo. Entonces diga, ese poder de resurrección me hizo renacer. O sea, usted por ese poder de resurrección, usted nació una nueva vida. ¿Sí hemos declarado que somos una nueva criatura en Cristo Jesús? ¿Y todo es por medio de qué? Del poder de resurrección. Déjeme decirle una cosa, si Jesús no hubiera resucitado de los muertos, ninguno de aquí de nosotros hubiera nacido de nuevo. Si Jesús no hubiera resucitado de los muertos, ninguno de nosotros hubiera nacido de nuevo. Porque la manera que nos resucitamos, o nacimos de nuevo, perdón, es debido a ese poder de resurrección. ¿Sí? Ese poder que fue efectuado en Cristo Jesús. O sea que ese poder nos hizo ¿qué? Renacer. La resurrección pasó adentro de nuestros espíritus. Cuando usted creyó en Jesús, el que está vivo, nos fue dada una nueva vida conforme a ¿qué? Al poder de resurrección. Primera de Pedro 1:3. Primera de Pedro 1:3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo ¿qué? Renacer. Otra vez está hablando de ese nuevo nacimiento. ¿Para qué? Para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Aquí es súper clarísimo. Renacimos con una esperanza, pero ¿por medio de qué renacimos o nacimos de nuevo? ¿Por medio de qué? Por medio de la resurrección de Jesucristo de los muertos. O sea, claro, o sea, usted y yo nacimos de nuevo por medio de qué? Por medio de que Jesús resucitó de los muertos. O sea, eso va en paralelo, va unido. Si yo nací de nuevo es debido a qué? A la resurrección. ¿Sí? ¿Está claro ahí? La resurrección de Jesucristo de los muertos. Si tú ves la obra de la cruz desde una perspectiva humana, nos da la idea de un hombre bueno padeciendo injustamente. Pero la perspectiva bíblica es que cuando Cristo fue crucificado, usted y yo fuimos crucificados juntamente con Él. Cuando Cristo fue sepultado, usted fue sepultado juntamente con Él, ¿cierto? Pero cuando Cristo resucitó, usted y yo resucitamos juntamente con Él. Esa es la perspectiva bíblica.
¿Sí? O sea que realmente la resurrección de Jesucristo no fue solamente la resurrección de Jesucristo, sino fue la resurrección de cada uno de nosotros. Nosotros resucitamos juntamente con Él. O sea, no tenga la idea de que Jesús salió solo de la muerte. Usted y yo salimos juntamente con Él. Nosotros salimos juntamente con Él. ¿Y cuál es el resultado? Una nueva vida. Lo segundo, que lo primero que nos da el Espíritu, la resurrección de los muertos es ¿qué? Una nueva vida, una nueva vida. La segunda, el Espíritu Santo. Nos da el Espíritu Santo. La resurrección nos da el Espíritu Santo. Y vamos a verlo un momento en Juan 20:22. Juan 20:22. Juan 20:22, ¿qué dice? Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. ¿De quién está hablando esto, habiendo dicho esto y que sopló? De Jesús, ¿cierto? Lo primero que hizo Jesús al resucitar de los muertos es que Él se le apareció a sus discípulos. Y cuando Él se les apareció a sus discípulos, ¿qué hizo Él? Sopló. ¿Y qué les dijo? Reciban el Espíritu Santo. ¿Esto está hablando de qué? ¿Del bautismo del Espíritu Santo? No, ¿está hablando de qué? Del nuevo nacimiento. Está hablando de recibir el Espíritu Santo dentro. Acuérdense que hay dos manifestaciones del Espíritu Santo sobre el creyente: dentro de nosotros para ser templo del Espíritu Santo, y sobre nosotros para ser testigos con poder a otros. Y en este caso, cuando Jesús se levantó de los muertos, sopló en ellos y ¿qué les dijo? Reciban el Espíritu Santo. O sea, el Espíritu de resurrección actuó en Jesús para que Él diera de su Espíritu a otros. El Espíritu de resurrección nos da ¿qué? El Espíritu Santo, el poder de Dios en nosotros. Lo tercero, el tercer punto: somos justificados por la resurrección. Somos justificados por la resurrección. Romanos 4:25. Romanos 4:25, ¿qué dice? Él fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado ¿para qué? Para nuestra justificación. ¿Él fue qué? Resucitado para nuestra justificación. ¿Y qué les estoy diciendo? ¿Cuál es este punto? Somos justificados por medio de ¿qué? ¿Y qué es justificar? ¿Qué es justificado delante de Dios? Una buena posición delante de Dios. Lo que Jorge estaba orando al principio, dice: ya Dios no tiene en cuenta nuestros pecados, ya Dios no tiene en cuenta nuestro pasado. Él no solo lo olvidó, sino que Él ¿qué? Lo borró, ¿cierto? Fue echado tan lejos nuestras embarradas del oriente como el occidente. O sea, eso quedó lejos. Él nos justificó por medio de ¿qué? De la resurrección, ¿cierto? Si usted y yo fuimos resucitados con Él, resucitamos para ser justificados. Tú eres justificado como si nunca hubieras pecado delante del Señor. Tú fuiste justificado como si nunca ¿qué? Hubieras pecado delante del Señor. Ahora, si el diablo trae condenación o acusaciones, o trata de separarlo de la comunión con Dios, ¿tú qué debes decir? Porque el diablo va a tratar de decirle: mire usted lo que hizo. O sea, usted está allí predicando, hablando a otros de Jesús, y él viene ¿qué? A traer acusación, a decirle: ¿y usted qué viene a decir si usted estaba haciendo lo mismo? ¿Cierto? ¿Usted qué va a decir? Ese hombre murió. Ese hombre que usted está acusando, diablo mentiroso, ese ya está muerto. El que ahora vive es alguien completamente nuevo. Amén. Usted tiene que pararse firme, porque el diablo va a tratar de acusarlo. ¿Para qué? Para que usted vuelva a lo mismo, ¿cierto? Y usted empieza a aceptar lo que el diablo está diciendo y dice: pues sí, diablo, usted tiene razón, esa es la verdad. ¿Y qué va a tratar de hacer? De caer en lo mismo en lo cual usted estaba. Pero usted tiene que pararse firme y decir: diablo, ese hombre que hizo esas cosas murió, ese hombre murió. ¿Y sabe qué? Yo estaba presente en el funeral. ¿Y cuál fue el funeral? Cuando usted aceptó a Jesús como Señor y Salvador. El viejo hombre murió y nació un nuevo hombre creado según Dios, en justicia, santidad y verdad. Usted es una nueva criatura.
alguien completamente nuevo delante de Dios. Usted es uno con Cristo. Espiritualmente, usted ahora tiene la misma vida de Dios dentro de usted. En ocasiones cuando salimos a evangelizar, yo por lo menos digo mucho, bueno, ¿y cuál es su destino final? Cielo o infierno, ¿cierto? Eso está dentro de la estrategia de Icero. ¿Cuál es su destino final? Cielo o infierno, ¿cierto? Pero si uno se da cuenta, Dios no solamente vino a cambiar nuestro destino final, Él vino a cambiar nuestra posición, porque nosotros teníamos una posición de ¿qué? De derrota, ¿cierto? De muerte, pero cuando Él vino a darnos una nueva vida. Una vida que nos permite tener comunión con Él y andar en el plan y el propósito. Si solamente fuera a cambiar el destino final, pues Él hubiera creado un mecanismo de recibir a Jesús y chao, me voy para el cielo, porque al final y al cabo el propósito es irme para el cielo. Pero el propósito o la razón por la cual vino Jesús aquí en la tierra no es para cambiar mi destino final, es para cambiar ¿qué? Mi posición. Yo tenía una posición de pecador y Él ahora en Cristo Jesús me dio una posición de ¿qué? De justicia, de hijo. Una posición de amado, de acepto, para hacer su plan, para hacer su propósito. Y bueno, gloria a Dios que nuestro destino ahora es diferente. Pero eso es parte o eso incluye dentro de que nos cambió de posición. ¿Sí? Cuarto, nos da esperanza. Nos da esperanza. El poder de resurrección nos da esperanza y pues ese lo vimos ahorita en 1 de Pedro 1:3. Es el mismo. Miremos un momento el que estábamos leyendo ahorita, 1 de Pedro 1:3. Bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer, o sea, por el poder de resurrección, para una ¿qué? Esperanza viva. Diga, usted puede decir, tengo una esperanza viva. Aleluya. Y ¿sabe qué? Ayer predicamos a bastantes jóvenes, la mayoría eran jóvenes, 12, 13, 14 años, jóvenes. Y una chica, Natalie, me estaba comentando, una chica, no, que la Biblia satánica y mejor dicho, pero ¿sabe qué uno encuentra en ellos? O sea, ¿qué era lo que ella dejaba ver? Una china de 12 años y sin esperanza. Sin esperanza, 12 años, imagínense, ya sin esperanza. Entonces, lo que vemos es que el Evangelio, ¿qué nos da? Una esperanza viva. Pero no es solamente para nosotros, porque con la herencia, ¿qué podemos hacer? Darlo a otros. O sea, esto no funciona de que la herencia y me voy a quedar si la empiezo a dar a otros. No, gloria a Dios, porque Dios es abundante, ¿cierto? Entonces no vamos a quedar escasos si damos. Él dice, más bienaventurado dar que recibir. Y cuando estamos dando a otros de la palabra, cuando estamos dando de la herencia que nos corresponde, bueno, es multiplicado sobrenaturalmente a nuestras vidas. Entonces es necesario darlo. ¿Es dar qué? En este sentido, esperanza a otro. Nosotros tenemos esperanza por causa de qué? De la resurrección de Jesús, porque es una resurrección viva y eficaz. Así que necesitamos hablar a otros de que hay una esperanza. Y para eso necesitamos predicar acerca de qué? De la resurrección. Bien, quinto, nos da poder sobre la tentación. ¿Nos da qué? Poder sobre la tentación. Libres de pecado. Aleluya. El poder de resurrección. Nosotros a veces uno de predicador ha fallado y es como darle tanta preeminencia a la voluntad de la persona. O sea, ¿a qué me refiero a eso? A que a veces uno le dice a la persona, no, deje de hacer esto o aquello, ¿cierto? Uno le dice a veces a las personas eso. Pero realmente la fuerza para dejar de hacer aquello o aquella cosa viene por causa de ¿qué? Del poder de resurrección. O sea, ¿qué es lo que necesitamos enfocarnos nosotros? En que las personas conozcan quiénes son en Cristo, qué tienen y qué pueden hacer. Cuando consideran eso, cuando son conscientes de ese poder, van a poder dejar de hacer cosas que para ellos había sido una esclavitud, algo muy difícil dejar de hacer. A veces las personas se centran, no haga esto mi hermano, no haga aquella cosa, pero en sí mismo eso no tiene poder. Pero cuando uno empieza a hablarle, mire lo que usted es en Cristo Jesús, mire lo que Dios hizo en usted, mire el poder que está disponible en usted, entonces, oiga, uno empieza a enseñarle a la gente lo que ya tiene y eso empodera para dejar de hacer lo incorrecto. Amén. Entonces, el poder de resurrección nos da poder ¿sobre qué? La tentación, libre del pecado. Podemos resistir, podemos andar
en victoria sobre la tentación. Ahora, les estoy diciendo, no es que la tentación no vaya a existir. O sea, la tentación va a venir, pero podemos, ¿qué? Resistirla. Podemos resistirla. Una cosa, tentación no es lo mismo que pecado. Y téngalo presente, porque a veces somos tentados. No, yo ya fui tentado, ya, pum, caí. No. Tentación es una cosa, pecado es otra cosa. ¿Sí? Jesús fue tentado en todo, pero ¿qué dice la Biblia? No pecó, Él no pecó. O sea, ¿podemos ser tentados? Sí, pero necesitamos, ¿qué? Con la tentación, resistirle. ¿Y cómo vamos a resistirle? Por el poder de resurrección, ¿cierto? Entonces, cuando reconocemos ese poder en nuestras vidas, va a ser la tentación como una voz lejana. No va a tener poder sobre nosotros. O sea, cuando la tentación viene, no va a ser difícil resistirla. Pero es por causa de ¿qué? De que nos hemos fortalecido en Él. Mateo 28:4. Mire lo que hace el poder de resurrección. Mateo 28:4. ¿Qué pasó cuando el poder de resurrección se efectuó en Jesucristo? Dice, y de miedo de Él, o sea, un ángel se colocó allí sobre la piedra que tapaba la tumba, el poder de resurrección allí manifestándose, y dice que los guardas, ¿qué pasó? Temblaron y se quedaron como ¿qué? Como muertos, como paralizados, ¿cierto? Como ¡pum! Quedaron quietos allí, ¿cierto? Eso lo encontramos en Mateo 28 cuando Jesús resucitó a los muertos. O sea que paralizó ¿qué? A los guardias. Muy bien, vamos a ver otro ejemplo, Apocalipsis 1:17. Apocalipsis 1:17. Quédese con este ejemplo allí en remojo. Dice, cuando le vi, eso está hablando Juan no el Bautista, sino el apóstol Juan. Dice, cuando le vi, caí como muerto a sus pies. ¿Cuando vio a quién? A Jesús resucitado. ¿Sí? Caí como muerto a sus pies y Él puso su diestra sobre mí diciendo, no temas, yo soy el primero y el último. Y esto que vimos con los soldados y que vimos con Juan es lo que hace el poder de resurrección. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Paraliza la carne. ¿Paraliza qué? La carne. Cuando somos conscientes del poder de resurrección, ¿la carne qué va a pasar? No estamos hablando del cuerpecito, de movernos, estamos hablando de la naturaleza pecaminosa, esa tendencia a pecar. ¿Qué va a hacer el poder de resurrección? ¿Va a qué? A paralizar. Va a paralizar, ¿sí? Esa tendencia a pecar es paralizada por el poder de resurrección. O sea que tú vas a vencer el pecado considerando que estás muerto al pecado. Tú necesitas considerarlo, tú necesitas saberlo, tú necesitas considerarlo, o sea, meditarlo, pero también ¿qué? Hablarlo. O sea, la forma como usted y yo podemos vencer la tentación es saberlo, considerarlo y hablarlo. Otra vez, la forma como vamos a vencer el pecado, ¿cómo es, Reni? Primero, espere, Reni lo va a decir. Conocer y confesarlo y hablarlo, o hablarlo, sí. Muy bien, bien, Reni. Necesitamos saberlo, considerarlo, meditarlo y hablarlo, ¿cierto? ¿Y qué? ¿Qué es lo que necesito saber? Que yo estoy muerto juntamente con Cristo. O sea, fíjese que todo esto me lleva a ¿qué? A que yo tengo que verme por medio de Jesús. Yo soy uno con Jesús. Si Jesús murió ya en la cruz, yo morí juntamente con Él. ¿Dónde dice eso? Gálatas, ¿qué? 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que vivo en esta carne, lo vivo en la fe de aquel que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. Entonces yo empiezo a considerar, a saberlo, pero también necesito considerarlo. O sea que yo no venzo el pecado, la tentación, a fuerza de voluntad. Es que porque yo soy muy berraco y yo no me voy a dejar ganar con esto. No. Yo tengo es que echar mano del poder de resurrección, hablarlo, declararlo, decirlo. Voy a vencer la tentación considerando, sabiéndolo, considerándolo, hablándolo, que estoy ¿qué? Muerto al pecado, que ya fue hecho, que vivo por el poder de resurrección a la justicia. Así que es por fe. Todo lo de Dios, todo lo que hizo Jesús en la cruz se hace efectivo por medio de la fe. ¿Y la fe qué es? Creí, por lo tanto hablé. Y ayer o antier estamos hablando con Julio y estamos hablando, hay principios, los principios de fe son ¿qué? Enseñados, ¿sí? Pero el espíritu de fe necesita ser tomado. El espíritu de fe necesita ser ¿qué? Tomado. Usted se puede aprender
todo. Usted puede decirme lo que dice Hebreos 1, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, ¿sí? El espíritu de fe, hablar allá lo que dice en Corintios, que creí por lo cual hablé. Eso usted lo puede saber de memoria. Sin embargo, no puede andar, no, puede que pase eso y no andar en fe. Porque el espíritu de fe requiere ser ¿qué? Tomado. ¿Y cómo es tomado? Cuando usted honra la palabra, cuando usted honra lo que se le está diciendo, cuando usted hace. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que volvemos otra vez a lo mismo. Estamos esperando a estar de acuerdo con Dios, con la palabra, para hacerla, pero eso no funciona así. Por eso la Biblia habla de sumisión. La sumisión es ¿qué? Que a pesar de que yo no estoy de acuerdo, yo fluyo con lo que Dios está diciendo. Si siempre voy a fluir con la palabra de Dios, o sea, si siempre estoy esperando estar de acuerdo con la palabra de Dios para fluir, déjeme decirle, usted no está en sumisión a la palabra. ¿Sí? ¿Sí me hago entender? O sea, eso no funciona, a ver, hasta que usted esté de acuerdo, ¿va a hacer la palabra? No funciona así. La fe funciona a pesar de que yo no estoy de acuerdo, yo voy a hacer la palabra de Dios. Cuando usted honra la palabra de Dios, usted toma el espíritu de fe. ¿Sí? Del resto no. Del resto usted se puede aprender y usted me puede decir, estos son todos los versículos, pero mi vida está carente de fe. Pero es por falta de ¿qué? De honra. Yo no estoy honrando, yo no estoy teniendo en cuenta lo que me están diciendo, yo no estoy teniendo en cuenta el consejo de Dios. Y mi vida, una vida, pasa las semanas, vengo los domingos, pasa las semanas, vengo los domingos y tengo conocimiento, tengo información de la palabra, pero no estoy viviendo la palabra. ¿Por causa de qué? De que no la estoy honrando. Entonces, ¿estoy tomando un espíritu de fe? No hay espíritu de fe si no hay honra a la palabra. Estamos esperando ponernos de acuerdo con la palabra y cuando sí estoy de acuerdo la hago, pero no funciona así. Y el mejor ejemplo es Jesús. Jesús estaba muy contento por ir a la cruz. No, él dijo, sí Señor, yo voy a la cruz, me tomo esa copa y me voy para allá. ¿Qué fue lo que dijo él? Pasa de mí esta copa. Si es posible, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. O sea que él estaba diciendo, no quisiera, humanamente no quisiera ir a la cruz, pero me someto a tu voluntad. Ese someterse a su voluntad, ¿cierto? Engrandeció su nombre. Dice la Biblia, Jesús le fue a un nombre, ese nombre de tres maneras. Él no fue que nació con ese gran nombre desde el nacimiento. No, él le fue otorgado ese nombre cuando ¿qué? Cuando fue resucitado de los muertos. Ese nombre que es sobre todo nombre. Pero ese nombre le fue dado sobre todo nombre cuando ¿qué? Cuando él se sometió a la palabra. Entonces, ¿cómo es la forma que viene un espíritu de fe? Honrando la palabra, obedeciendo la palabra y siendo hacedor de la palabra. No esperando a ponerme de acuerdo con la palabra. Si me estoy esperando, pues dejo de pasar lo mejor de Dios para mi vida. Necesitamos ser obedientes a la palabra de Dios. Amén. Muy bien. Y así vamos a vencer ¿qué? La tentación. Sexto, sanidad completa y disponible para nosotros. Sanidad completa y disponible para nosotros. Miremos una profecía acerca de Jesús en Malaquías 4:2. Malaquías capítulo 4 versículo 2. Mas a ustedes los que temen mi nombre nacerá el sol de justicia. Por favor me la colocas en la NBI que es más clara. Pero para ustedes que temen mi nombre se levantará el sol de justicia. ¿Quién es el sol de justicia? Hablando acerca de quién, de Jesús. Pero está diciendo que ¿se qué? ¿Cuándo se levantó el sol de justicia? Cuando él resucitó. Ahora, ¿qué proveyó? Dice, trayendo en sus rayos ¿qué? Salud. Él quiere brillar en nosotros. Amén. A través de su resurrección. Cuando Jesús se levantó de los muertos, trajo ¿qué? A través, dice, trayendo en sus rayos ¿qué? Salud. La salud, la sanidad se hizo disponible por medio de ¿qué? De la resurrección. Aquí está diciendo cuando se levante el sol de justicia. O sea, en la resurrección se hizo disponible ¿qué? Sanidad divina para nosotros. O sea, fue efectuado tremendo poder, ¿cierto? Él quiere brillar en nosotros. ¿En qué? En salud, sanidad. ¿Y qué es lo que debemos hacer? Recibirlo, está disponible. Y por último, la séptima,
ya la séptima, es Él provee victoria en cualquier área. Él provee victoria en cualquier área. Por eso Él, antes de que usted entre a un problema, ¿qué le dice? Él juntamente con la prueba, ¿qué le va a dar? La salida. ¿Qué quiere decir eso? Que usted puede decir, no, Señor, de aquí no voy a salir. Él, aún antes de que se metiera en el problema, le dijo, yo ya le tengo la salida. ¿Sí? Él ya nos tiene la salida. Y vamos a ver Primera de Corintios 54 al 57, Primera de Corintios 15, perdón, 54 al 57. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida o sórbida, sorbida o sorbida, no sé, sorbida. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro? Tu victoria, tu victoria. Entonces usted puede decir, la tumba está vacía, ¿cierto? Por medio de la victoria que nos fue dada a través de Cristo Jesús. La muerte fue derrotada a través de la resurrección de Jesús. Amén. Y sabe que cuando María Magdalena llegó al sepulcro, ella encontró allí en la tumba la piedra que quitada. Sí, y sabe que ella cuando iba caminando hacia allá, eso creo que está en Mateo 28, ¿me dejas verlo a ver? Mateo 28 creo que versículo 2, miremos los primeros versículos. ¿Qué ella estaba pensando? Es que no lo tengo exactamente, sí sé que es en Mateo 28, pero a ver, pasando el día de reposo, al amanecer, el primer día de la semana, vinieron María Magdalena y otra María al ver el sepulcro, 2. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendía del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Versículo 3. Su aspecto era como un relámpago, se hizo vestido blanco como la nieve. 4. Y de miedo de él los guardas templaron y se quedaron como muertos. Bueno, hay otro evangelio que dice que mientras ella iba caminando, ella estaba pensando, bueno, ¿y ahora quién nos va a quitar la piedra? ¿Cómo vamos a entrar allá? Porque ellas llevaban, mejor dicho, allá cositas para que oliera rico y toda esa cuestión, pero ella lo único que pensaba era que el problema, qué dificultad, ¿cómo vamos a mover esa piedra? Eso es imposible para mí, tendría que llamar a 10 manes allá para que movieran esa piedra. Pero ¿sabe qué? ¿Sabe qué había pasado? El poder de resurrección ya había resuelto ese problema. ¿Es Marcos 16? ¿16 qué? 16:3, Marcos 16:3. Dice, pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? O sea, ellas estaban allá pensando en el problema, ¿quién nos va a mover la piedra para poder entrar allá y colocar aromáticas, cosas allí para incienso, cosas para el olor, ¿cierto? Pero, ¿sabe qué? El poder de resurrección, ¿qué pasó? Ya había resuelto el problema. Y eso es lo que hace la resurrección, ya ha provisto una solución. A cualquier circunstancia, a cualquier situación que usted se enfrente, ya está disponible la solución por medio de ¿qué? El poder de resurrección. Solo tenemos que abrir los ojos y darnos cuenta lo que Jesús ya ha hecho por nosotros y recibirlo, porque la piedra ha sido quitada, removida. Y hay una canción, la de Ruido, ¿cómo es que dice? Sí, pero habla acerca de que la piedra, dice, hay una parte que dice, bueno, y si no crees, entonces pregúntale a la piedra. Pregúntele a la piedra que fue movida en la tumba, ¿sí? ¿Qué pasa cuando Dios se mueve, cierto? Pregúntele a la piedra. ¿Qué pasa cuando Dios se mueve? Aleluya. ¿Qué pasa cuando Dios se mueve? Amén. Pasa algo tremendo. Entonces, a veces nos quedamos metidos allí en el problema cuando el poder de resurrección ya hizo disponible ¿qué? La solución. No sé cuál es su piedra, cuál es su problema, pero ¿sabe qué? La victoria está disponible a través de la resurrección de Jesús, de lo que Él hizo por nosotros. Porque la Biblia dice que todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. ¿Y cuál es la victoria que ha vencido al mundo? Nuestra fe en la resurrección de Jesús. El diablo fue derrotado, fue destronado, desarmado, destruido a través de la obra de la cruz. Así que esto no es un evangelio de Bilucho, tú tienes el poder de la resurrección, pero necesitamos caminar en ese poder. Lucas 10:19 dice,
Por tanto, les digo, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones sobre toda fuerza del enemigo y nada los dañará, nada los dañará. Tenemos autoridad sobre todo el poder de las tinieblas por causa de ese poder de resurrección que venció y que dejó en nada a Satanás. Vamos a hacer una confesión, póngase de pie.